Se dice que el monje agustino llamado Martín Lutero, reformador del siglo XVI, fue impactado por este verso de Romanos 1:17. Sobre todo esta frase que dice: mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje incluye toda la verdad que nosotros encontramos en el libro de Romanos. Este pasaje fue el que impactó de tal manera su vida que trajo una gran revolución a él, una revolución espiritual en cuanto a la fe. Además de poner en marcha el movimiento de la Reforma Protestante. Cuando uso ese término de la Reforma Protestante, básicamente me estoy refiriendo a ese movimiento religioso que protestó contra los abusos de la Iglesia Católica de ese tiempo, sus falsas enseñanzas y los abusos, los vicios que el clero de ese entonces manifestaba, dejaba ver mucho en su vida. Ese es el movimiento de la Reforma, movimiento religioso. Como le decía, se dice que este pasaje está definido la esencia del Evangelio en este movimiento histórico del siglo XVI. En otras palabras, lo que este hombre, Martín Lutero, estaba buscando y que no lograba entender o no se le había sido revelado es cómo es que los hombres pecadores llegan a ser justos ante Dios que es santo. Cómo los hombres pecadores llegan a ser justos ante Dios que es santo. Y Pablo hace esta referencia en este pasaje precisamente acerca de este punto. Cómo los hombres llegan a ser justos delante de Dios que es infinitamente santo. Una de las características que nosotros encontramos en la palabra de Dios, recuerda que la Biblia es la revelación de Dios, donde Dios se ha revelado y ha mostrado su voluntad, ha mostrado su carácter, ha mostrado sus atributos, y uno de ellos es precisamente la santidad. Dios es infinitamente santo. Dios no puede ver el pecado. Dios aborrece, abomina toda clase de pecado. Dios, lo repito, es infinitamente santo. Dios no vacila, Dios no juega, Dios no tolera el pecado del hombre. De tal manera que el pecado ha contribuido a separar al hombre de Dios. Eso es lo que la narración del libro del Génesis, desde el comienzo, en el capítulo 3 especialmente, encontramos cómo por causa del pecado el hombre está separado de Dios. El Señor le dijo a Adán: ciertamente el día que tú comas de este árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día vas a morir. Y entendemos claramente que la muerte no solamente hace alusión a algo físico, sino que muerte prácticamente significa separación, y el hombre quedó separado de Dios por causa del pecado, porque Dios es infinitamente santo.
Es un atributo que encontramos a través de toda la Biblia. Y el apóstol Pablo escribe de una manera breve en este versículo cómo el hombre ha de entrar nuevamente en esa relación correcta con Dios, que es infinitamente santo. Más adelante él va a seguir profundizando sobre ese tema de la justicia, que en verdad pone al hombre en una posición de aceptación delante de Dios. El hombre es injusto por naturaleza. El hombre está separado de Dios desde el momento en que nace, de acuerdo a las Escrituras. En verdad, tanto judíos como griegos necesitan, en fin, todos los hombres conocer cómo han de ser aceptados delante de Dios, que es santo. Si continuamos hablando de este personaje que yo les estoy comentando, de Martín Lutero, la historia acerca de su vida nos cuenta cómo él luchaba para alcanzar esa aceptación delante de Dios. Este hombre luchaba bastante para querer entrar en una correcta relación con Dios, ser aceptado por Dios. Sin embargo, él fracasaba en ese intento. Se dice que él hacía todos los esfuerzos posibles, lo que lo llevaba a veces tener varias horas de pasarse en confesión delante de su sacerdote confesor, horas y horas hablando sobre sus pecados, 4 o 5 horas confesando sus faltas. Este hombre tenía una conciencia despierta en cuanto al pecado. ¿Por qué? Pasar 4 o 5 horas confesándose, pues uno se pregunta, ¿qué buena memoria tiene para saber todo lo que ha hecho en el transcurso del día o la noche anterior? Muchos ni siquiera quizás nos acordamos de lo que ayer cometimos pecado ante Dios. En fin, este hombre pasaba horas interminables de confesión, maltratos a su cuerpo y muchas cosas más por el estilo. Rezos, penitencias, sacrificios. Como le digo, en fin, muchas cosas más. En verdad, este hombre Martín Lutero es un apropiado representante de todos aquellos que buscan ser aceptados delante de Dios, ser justos a través de sus propios esfuerzos. Él es un representante apropiado. Recuerden ustedes que tanto judíos buscaban ser justos a través de sus propios méritos. Y el título de este mensaje, esa forma de pregunta: ¿por qué el Evangelio es el poder para salvar? El Evangelio, precisamente, hermanos, nos dice Pablo en el versículo 17, ahí es donde él presenta el argumento de la afirmación que hizo en el versículo 16, donde dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Encontramos la respuesta en este versículo 17. ¿Por qué el Evangelio
es poder de Dios para salvación. ¿Y cómo es que el hombre es aceptado delante de Dios Santo? Y en esta tarde quiero compartir 3 cosas que veo en este versículo. Lo primero que voy a estar compartiendo es: solo Dios, a través del Evangelio, revela cómo el hombre ha de ser justo ante Él. Número 2, el Evangelio revela que el hombre es injusto ante Dios. Y número 3, el Evangelio revela cómo Dios nos hace justos. Eso es lo que voy a estar compartiendo. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Solo Dios, a través del Evangelio, revela cómo el hombre ha de ser justo ante Él. Algo que debemos notar es la palabra revelar. Y esta palabra revelar en griego es apocalipto, donde se deriva la palabra apocalipsis, que significa una revelación. El apóstol está diciendo precisamente que este mensaje del cual él ha sido heraldo, Dios revela su verdad sobre cómo los hombres han de ser justificados, aceptados, entrar en una correcta relación con Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros lo vamos a encontrar aquí en el Evangelio, la revelación de Dios de cómo puedes ser tú justo ante Él. Lo que notamos con esta frase es que Dios debe de revelar esta verdad al hombre. Dios es quien revela su verdad a los hombres, porque el hombre no puede descubrirlo por sí mismo. No puede saberlo por su propia cuenta. Dios va a revelar, o lo hace solamente a través del Evangelio. ¿Te has preguntado, hermano, por qué Dios, por qué Cristo más bien comisionó a sus discípulos para llevar el mensaje de salvación a los hombres? ¿Por qué Dios comisionó a los discípulos, a los apóstoles y aún a nosotros también, para llevar el mensaje de salvación a los hombres? Esta pregunta puede ser contestada porque el hombre no puede conocer el plan de Dios para salvarse a sí mismo por su propia cuenta. Los hombres necesitan conocer el mensaje de Jesús. Es por eso que todavía Dios está levantando misioneros, está levantando obreros, hombres que sean instrumentos útiles, de utilidad en las manos de Dios. Él lo sigue haciendo. Y Dios hasta este tiempo, en su plan, todavía está en que este mensaje, este plan de salvación, se ha revelado a todas las culturas del mundo. Es por eso que el Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Dice Marcos 16:15. Y será predicado el Evangelio a toda criatura. Dice que a toda criatura sobre la faz de la tierra. Sean ancianos, sean adultos, jóvenes, niños, necesitan conocer el Evangelio
y darse cuenta cómo es que a través de lo que Dios ha hecho, el hombre va a entrar en esa correcta relación con Él. Es la causa de las misiones, tanto a nivel nacional como mundial. Ahora quiero que notemos la palabra revelar. Porque dice, se revela. Esta palabra revelar está en el tiempo presente, lo cual indica que este evangelio se debe revelar continuamente a medida que se enseña y se proclama la palabra de Dios. Esto nos debe de llevar a no olvidar que el evangelio debe ser proclamado constantemente desde nuestros púlpitos. El mensaje del evangelio no tiene que ser hecho a un lado y empezar a predicar algunos temas, enseñanzas, y enfocarse más y más en otro tipo de enseñanza y olvidar del evangelio. No, hermanos. Continuamente se tiene que estar proclamando el mensaje. No solamente el mensaje, el evangelio que trae la revelación de Dios, debe proclamarse desde los púlpitos, sino también en las calles, en las plazas, en cualquier lugar que Dios nos abra campo. Allí debemos nosotros estar proclamando el mensaje de salvación, este mensaje que es el evangelio. Dios trae esa revelación. Dios ha revelado. El hombre no puede conocer por su propia cuenta. Hay un pasaje de la Escritura que nosotros más adelante vamos a abordar, que es acerca de la revelación que Dios hace de sí mismo a través de una revelación general de la creación. El hombre se da cuenta que existe un Dios que creó todas las cosas, que esto que nosotros vemos con nuestros ojos no es producto de la casualidad, sino que hay una mente inteligente detrás de todo esto que diseñó toda esa creación que vemos y que estamos contemplando con nuestros ojos. Es una revelación general. Pero el hombre, a través de esa revelación general, no puede entender la revelación especial que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Jesucristo es la revelación especial que Dios ha hecho para entender el plan divino de cómo el hombre ha de ser salvo. Entonces Pablo anuncia que en el evangelio se revela cómo el hombre ha de ser justo delante de Dios a través del mensaje. Número 2, el evangelio revela que el hombre es injusto ante Dios. Eso es lo que hace el evangelio, hermano Pedro Ventura. Revela que el hombre es injusto ante Dios. Alguien dijo, gracias hermano, gracias. Alguien dijo que los hombres no necesitan saber o que se les revele
que son pecadores, porque ellos ya lo saben de por sí. Hay un famoso ¿cómo se le puede decir? Teleevangelista en la televisión, escritor de algunos libros que hablan más de superación personal que de cosas bíblicas. Él hizo esta afirmación: nosotros no hablamos del pecado porque los hombres ya saben que son pecadores. Omitimos hablar del pecado en nuestras enseñanzas. Ellos ya saben de por sí. No obstante, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, muchas personas afirman ser justas, lo contrario a lo que muchos dicen que el hombre ya sabe que es pecador. Predicando en la calle te vas a encontrar a este tipo de personas que nunca han dicho una mentira. Nunca en su vida han mentido. Nunca en su vida han tenido un mal pensamiento. Y uno se queda asombrado, porque tal parece que lo dicen con tanta seguridad de que ellos no han cometido esta clase de pecados, y nosotros entendemos claramente que eso es imposible. Eso es imposible. Por eso se tiene que compartir el Evangelio, porque el Evangelio hace esta revelación. Los hombres son pecadores. Las personas no son justas como ellas piensan. La gente tiene un alto concepto de sí. Dice, yo no soy injusto. ¿Qué no ves que yo no he violado? ¿No sabes que yo no he secuestrado? ¿No he matado a nadie? Mira, los pecadores son aquellas personas que andan asesinando. Esas personas que se meten a un centro comercial con bombas explosivas en sus cuerpos, que hacen actos terroristas, ellos son los pecadores. Los pecadores es Osama Bin Laden, Saddam Hussein, Hitler, todos estos dictadores de la historia, o cualquier persona que conozca, que tiene un historial de su vida bastante malo. Dices, ahí está el pecador, ahí está la prostituta que sale por las noches a prostituirse, allá está el borracho, allá está. Esas personas son. Nosotros no. Estamos nosotros constantemente en la iglesia. Entonces, esa afirmación que hace este hombre de que no se necesita enseñarles o que se les revele que son pecadores, en sí es falsa. Es falsa. Porque el hombre se cree justo delante de Dios. Se cree bueno. Y Cristo tuvo que hablarle al joven rico y exponer su pecado, su maldad, a través de un proceso, un planteamiento de preguntas, hasta que él llegara a entender que en verdad él es pecador delante de Dios. ¿Conocen ustedes la historia donde dice, todo esto he guardado, he honrado a mis padres, no he cometido adulterio, he hecho muchas cosas que dice la ley, los 10 mandamientos? Y Jesús le dice, una cosa te falta. Jesús está descubriendo, le quiere revelar a él mismo su condición pecaminosa, diciéndole, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y cuando escuchó eso, ¿qué hizo él? Con tanta facilidad se despojó de sus bienes y dijo, muy bien, se lo voy a dar a los pobres, vengan para repartir de mis riquezas. Sintió tristeza, se fue con cabizbajo,
¿Por qué? Porque era muy rico. ¿Qué estaba revelando el Señor Jesús? ¿Qué estaba descubriendo en ese momento de su corazón? Que Él era idólatra, que amaba, que adoraba a las riquezas antes que Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Revela cuán injustos somos. Por eso el mensaje del Evangelio, cuando es proclamado con fidelidad, lo primero que va a hacer es mostrar esa injusticia en el hombre. Es lo primero que va a hacer, mostrar la injusticia en los hombres. Y le va a decir al hombre: no eres justo, no eres bueno, no eres tan santo como tú crees, porque la Escritura dice en Romanos 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Y el Salmo 14, versículo 1, el salmista también hace esta declaración. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Esto lo enseña la Biblia. El Salmo 53, versículo 1 y 3 dice, nuevamente usando las mismas palabras, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Y qué dice Eclesiastés 7, versículo 20? Ciertamente, dice el escritor de este libro, en el versículo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y muchas veces, estas cosas buenas que hace el hombre son motivadas por la vanagloria, por el orgullo, por motivaciones egoístas. Estos pasajes pues dejan en claro el punto de vista que tiene Dios acerca de los hombres. El punto de vista que tiene el Señor respecto a los hombres. Y aquí traigo un pensamiento. Si quieres saber qué opinión tiene Dios de nosotros, aquí están estos pasajes que describen la injusticia de los hombres ante Dios. El Evangelio tiene esa función de revelar nuestra condición pecaminosa y abominable. Eso es lo que hace el Evangelio. Si quieres saber cuán justo eres, no vayas a los hombres para que te digan cuán bueno es usted, que hasta con zapatos va a entrar al reino de Dios. ¿Verdad? ¿Han escuchado esa frase? Hasta con zapatos, este señor y esta señora entran al reino de Dios. Por cuán justos y buenos son. Pero hay un problema. Cuando los hombres se justifican a sí mismos o la gente los justifica, el problema está que esa es la opinión de los hombres, no es la opinión de Dios. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 15:
Unas palabras que son fuertes, que ofenden, que confrontan, porque revelan la naturaleza pecaminosa que hay en el hombre. Lucas 16, versículo 15 dice: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Delante de los hombres son los más buenos, los más justos. Mas Dios conoce vuestros corazones. Ustedes recuerdan que este es el problema, que el hombre siempre mira lo de afuera, más Jehová ve el corazón, dice el libro de Samuel. Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que Dios tiene por alta estima, por algo grandioso en las personas, Dios, que conoce el corazón, dice que es abominación. Entonces, es a través del Evangelio que en verdad al hombre se le va a revelar la verdadera naturaleza de su corazón a través del Evangelio. Por eso cuando compartimos el mensaje, hay que orar a Dios y decirle: Señor, a través de este mensaje que estamos exponiendo, ya sea tanto en un púlpito, en la plaza, revela lo malo que es el hombre delante de ti, para que tú, Señor, le puedas dar la salvación que necesita. Eso es lo que tiene que hacer todo aquel que está compartiendo la palabra de Dios. Trae esa revelación a los hombres. Ahora, número 3. El Evangelio revela cómo Dios también nos hace justos. No solamente nuestra injusticia, sino cómo Dios nos hace justos. Porque, volviendo a Romanos, en el verso que estamos, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Nota esa palabra que dice: la justicia de Dios se revela. Pablo escribe esta frase y se repite varias veces en esta carta: la justicia de Dios. En sí son 8 veces que se repite la frase en la carta a los Romanos, y una de ellas está en la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. En Romanos 3, versículo 5, él habla: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. En el verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe. Verso 25, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. El verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y en Romanos capítulo, en esta misma carta, capítulo 10, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aparece 8 veces la palabra o la frase justicia de Dios en esta carta.
Y en la mayoría de los casos, esta frase significa lo mismo. Hace alusión a las mismas cosas o al mismo sentido. La palabra justicia es la palabra dikaiosune en griego y tiene varios significados. Y voy a hablar acerca de los varios significados y voy a enseñar cuál es la que más se ajusta al contexto de lo que Pablo dice en la carta. Uno de los significados es un atributo de Dios, en lo que siempre Él es recto, justo. Cuando decimos que Dios es justo, estamos diciendo que siempre Él va a actuar con justicia. La justicia es un atributo perfecto de Dios, su justicia. Y cuando Dios actúa y trae juicio a los hombres, lo hace también en el ejercicio de su justicia. Cuando Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿fue injusto Dios? Cuando Dios trajo juicio sobre el mundo que fue contemporáneo de Noé, ¿fue injusto Dios? Claro que no. Cuando Dios castigó a su pueblo, ¿fue injusto? No. Cuando Dios trae juicio sobre nuestras vidas, ¿es injusto Dios? Claro que no, porque es un atributo perfecto de Dios que nunca se va a corromper, nunca lo corromperá el Señor. Entonces, justicia se entiende como un atributo de Dios. Número 2, la justicia puede referirse a su método de justificar pecadores impíos. Puede hacerlo y seguir siendo justo cuando Dios justifica, hace justos a esos pecadores injustos e impíos. Esa justicia que Dios obra, produce, aún Él sigue siendo un hombre, Dios justo. Porque su justicia está operando a través de Cristo para que Cristo tome el lugar como sustituto, como alguien sin pecado, para satisfacer todas las demandas justas, todas las demandas de la justicia divina, Número 3, la posición perfecta que Dios da a todos aquellos que están en Cristo. Eso se refiere también a la posición perfecta que Dios da a todos los que están en Cristo. Hay un pasaje también aquí en Romanos que dice que ya no hay ninguna condenación para los que están, habla de posición en Cristo. Es una posición perfecta. Los que no son por sí mismos justos son tratados como si fuesen justos, porque Dios lo ve en toda la perfección de Cristo a esas personas. Les es imputada justicia a cuenta de ellos. La justicia de Cristo es imputada, es traspasada a cuenta nuestra. Pero ¿cuál es el significado que más se ajusta al contexto? Bueno, en sí todos estos tres significados pueden operar, pueden encajar bien, pero estamos nosotros de acuerdo que el significado que Pablo está buscando
es precisamente la justicia que Dios imparte a los pecadores para introducirlos en una correcta relación delante de Dios. Esa es la justicia. No voy a hablar tanto de cómo es imputada la justicia, porque en el capítulo 5 Pablo va a seguir hablando acerca de cómo esa justicia se transfiere a los creyentes y también cómo el pecado de Adán se transfirió también a toda su posteridad, a toda su descendencia. Ellos son representantes del hombre. Por entenderlo, son como cabezas federales ellos, pero eso lo vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a esta sección de la carta. Entonces, es la justicia que Dios imparte a los pecadores para ser introducidos a una correcta relación con Él. Eso es lo que se refiere. ¿Qué demanda la justicia de Dios en cuanto al pecador? Dice nuestro hermano, muerte. En Ezequiel encontramos que el alma que pecare, esa morirá, va a morir. Pero como lo he dicho anteriormente, morir no solamente es algo físico, sino más bien nos habla de la separación que el hombre va a tener por toda la eternidad, excluido de la presencia de Dios. Un estado de perdición eterna. Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que la justicia de Dios demanda. Castigo eterno, separación por siempre de Dios, excluidos de su presencia y de la gloria de su poder. Pero entonces, ¿cómo es que Dios ha justificado, ha revelado su justicia para justificar a los hombres? En 1 Corintios, 2 de Corintios más bien, 5, 21, este es un pasaje que es tan profundo en cuanto a la teología de la salvación, de la justificación. Dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Es bien importante entender estas frases. ¿Sabe por qué, hermano Pedro? Porque por ahí existen algunos puntos de vista que niegan el sacrificio de Cristo como la sustitución, como que Él tomó nuestro lugar. Dicen, no, Él lo hizo por otros motivos y no voy a ahondar mucho en esto, pero encontramos que Cristo Jesús se hizo pecado, el que no conoció, tomó nuestro pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ahora nosotros entramos en esa posición de justicia delante de Dios.
por el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cómo el hombre ha de ser justo? Solamente a través de Jesús. Eso es lo que tenía que entender Lutero. Lo que tiene que entender las personas de este tiempo. Lo que tiene que entender el judío también. Todos. Que solamente es a través de Cristo. Dios proveyó esa justicia que no se puede alcanzar a través de la obediencia a la ley divina. Si usted fue salvo por el Señor y Dios lo trajo a Él, no es por lo bueno que usted era, sino porque a través de Cristo el Señor lo puso en esa posición correcta delante de Él. Eso es lo que hizo el Señor. Ahora, para terminar, el Evangelio revela, de acuerdo a Pablo, en este versículo, que la justicia de Dios es para todos aquellos que creen en Cristo. La justicia se revela por fe y para fe. Una de las revelaciones más sorprendentes que hace el Evangelio a los hombres es cómo han de ser justificados y entrar en esa relación correcta ante Dios, que es solamente a través de Jesús. El Evangelio nos llama a creer. La palabra fe, pistis, significa confianza, credibilidad en todo lo que Dios ha hecho. Parece que Pablo nuevamente usa esta palabra, pero de la que él usa en el versículo 16, a todo aquel que cree. Aquí pone fe, Pablo. Y quiero nuevamente recordarle que es una confianza total en Cristo. Una confianza total en Cristo, así como un hijo se abandona en los brazos de su padre o su madre cuando está bebé, que sabe que no lo va a dejar caer. Así los brazos tendidos de Cristo, abandonarse una persona y confiar en Él. Esa es la fe que nos describe aquí, esa credibilidad de saber que Cristo nos sostiene, que Cristo nos mantiene en sus brazos sosteniéndonos y que no nos deja caer. Es una confianza de abandono completamente en su sacrificio. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe por la cual el hombre es justificado. Pero quiero hacer una aclaración, no la fe en sí misma, sino en la sustancia de la fe. ¿Quién es la sustancia de la fe? El contenido de la fe, Cristo Jesús. Solamente la fe es el conducto por el cual el hombre llega a Cristo, pero la sustancia es Cristo mismo. Tiene que ser fe en Cristo. Es a través de esto que esta revelación de la justicia de Dios es para los que creen. Ahora, por fe y para fe. Aquí dice, por fe y para fe. ¿Qué significará? ¿Por qué repite el apóstol Pablo esta frase? Nuevamente, fe para fe. Esta frase es importante porque algunos estudiosos sugieren que la justicia
surge de la sustancia de la fe que es Cristo. Y el nuevo estado de justicia de un justificado, de alguien que es declarado justo, tiende a producir fe continua. O sea, cada día, cada vez va a estar produciendo esa fe continua. Eso, según algunos estudiosos. O sea, creo en Cristo, pero continúo yo creyendo, mostrando esa fe a lo largo de mi vida. Esa fe en el Señor Jesús. Se mantiene creyendo, no dudando de Jesús. Esta es una expresión enfática que es solo por fe y va a continuar pues por fe en las vidas de los justificados. No existe tal cosa de primero fe y después obras. ¿Han escuchado esta enseñanza? Que dice, sí, cierto, es a través de la fe que nosotros vamos a ser justos, salvos. Pero después de la fe, nosotros necesariamente tenemos que estar haciendo obras, una combinación entre fe y obras para alcanzar ese estado delante de Dios. Esa es una mentira, esa es herejía, de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué? Porque el hombre es justificado por fe y tiene que mantener siempre esa fe, por fe y no obras. Hermanos, tristemente hay algunos hermanos que han creído en Jesús, pero todavía siguen sufriendo, luchando cuando pecan. Y sí es cierto que el pecado trae tristeza y aflicción, quita el gozo en el creyente, pero parece que estos creyentes quieren alcanzar esa justicia a través de lo que hagan para sentirse libres, tranquilos delante de Dios. Y le decimos nosotros, hermano, hermana, usted ya ha sido justificado por la fe, ha depositado su fe en Cristo, ¿por qué sigue todavía así? No piense que usted, a través de sus buenas obras, le está agregando algo para que Dios la acepte, ser más aceptada delante de Dios. Es un problema, porque muchos no han entendido realmente esta enseñanza de la justicia de Dios. Es la fe y continuará siendo la fe hasta el final de nuestras vidas. Sabemos que la justicia de Dios no puede ser alcanzada por mérito alguno. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9? Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. No es mérito alguno. Si tú has de ser justificado, si has de entrar en una correcta relación con Dios, no es porque vengas a la iglesia, no es porque hagas buenas obras, no es porque leas la Biblia, no es porque pertenezcas a cualquier grupo religioso en este lugar o en cualquier lugar. No es por eso. Es por fe. Es por gracia. No pienses que, viniendo a la iglesia ya estoy mejor. Dios ya me aceptó, Dios me ha aceptado. No es así. No hay mérito alguno en eso.
no por nuestras justicias. ¿Cuánto desear, hermanos, que entendiéramos esta doctrina de la justicia de Dios? Porque nos hace libres, nos libera, en verdad. Ahora, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él usa un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Habacuc 2:4, no lo vamos a ver, pero el apóstol Pablo usa esa frase del profeta para decir, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está dando a entender Pablo? Que el justo por la fe vivirá. Él está puntualizando, claro, la fe, pero esto lo podemos entender de dos maneras. Dos maneras. Número uno, mediante la fe es declarado justo por Dios. Al creer recibe vida eterna. Todo aquel que es declarado por Dios mediante la fe, justo delante de Dios mediante la fe, recibe vida eterna, vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Juan capítulo 3 versículo 16, que dice: mas a todos los, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede alucir a vivir eternamente, a tener vida eterna en Dios. Ya no hay condenación, porque ya ha pasado de muerte a vida. En Juan 5:24, que dice que pasó de muerte a vida, ha tenido una resurrección espiritual. ¿Puede estar refiriendo el apóstol Pablo a esto o a la verdad que expresa el Señor Jesucristo en Juan 11, versículo 26? ¿Quién se lo sabe de memoria? Juan 11, versículo 26. Cuando habla sobre la resurrección de Lázaro y las revelaciones que le hace Cristo a sus hermanas. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Palabras del Señor Jesús. El que cree en mí no morirá eternamente, vivirá. Es una verdad que el Señor ha revelado. Y la otra forma que podemos entender a Pablo en esta frase de mas el justo por la fe vivirá, da a entender que la vida del justo, del justificado, ha de ser vivida continuamente, como lo había dicho, por fe. La esencia o la fe es primordial, esencial para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Hebreos 11, versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, durante toda nuestra vida tenemos que estar mostrando esa fe en el Señor, creerle a Él, confiar en su sacrificio, para agradarle también, estar agradando lo que Él hizo en nuestras vidas. Hay unos pasajes que dice que la fe en el creyente produce buenas obras, no para salvación, sino como resultado de sus buenas, de su fe. Eso es lo que enseña. Entonces, nuestra fe, nuestra vida tiene que ser caracterizada por una vida de fe. Tal como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y murió por mí. Eso es lo que tiene que estar experimentando el que ha sido declarado justo delante de Dios. Vivir una vida continua de fe. Mira, la fe en el Señor
nos da descanso, sabiendo que sus promesas son ciertas. ¿Y cuál es la promesa que encontramos en este versículo 17? De que Dios nos ha revelado su justicia, nos ha hecho justos por medio de la fe. Es la verdad. Descansando en sus promesas, que el Señor nos va a guardar hasta el final. Primera de Pedro 1 versículo 5, que sois guardados ¿por quién? Por el poder de Dios. Dios nos va a sujetar en su mano y Él nos guardará en su poder hasta el final, para que nosotros no caigamos de su gracia. Y como para terminar, hermanos, ¿qué es lo que debemos llevarnos en esta enseñanza? El Evangelio es una revelación de cómo ser justos delante de Dios. Debemos tener la comprensión de que el Evangelio nos dice cuán malos somos e injustos, y que se debe seguir predicando y confrontando al hombre con su pecado, y también descansar en la promesa de la revelación que hace el Evangelio de cómo Dios nos ha hecho justos a través de su Hijo Jesús, y que hemos sido justificados porque hemos creído en Jesús. Eso es lo que nos enseña este versículo. Cuando una persona entiende la naturaleza de lo que dice Pablo, hay descanso en él. Lutero, cuando lo entendió, transformó su vida y encontró el reposo que tanto andaba buscando a través de sus méritos propios. En Cristo encontró el descanso para poder, en verdad, tener esa experiencia de lo que es ser aceptado delante de Dios. Ya no está huyendo como un fugitivo de la justicia de Dios, sino ahora está siendo acercado y aceptado a través de Cristo y de lo que Él hizo.